Buenos días, mi nombre es Sergio Quintana y les quería compartir una pequeña reflexión que tuve esta semana por la cuarentena, por esos momentos de estar pensando y de estar leyendo la palabra de Dios. La reflexión está en Lucas 10, 25 al 37. Esta es la parábola del buen samaritano. Esta parábola nos enseña de cómo debemos actuar con nuestro prójimo. ¿Cuál es nuestro deber con el prójimo y con el vecino que está al lado, que es prácticamente nuestro prójimo? Es lo que enseña Jesús. Vemos cómo a Jesús le llega primeramente un doctor de la ley, alguien que supuestamente sabía mucho de la ley. Y llega y le pregunta, le hace una pregunta a Jesús y le dice, ¿qué cosa haré para heredar la vida eterna? Entonces Jesús le dice, ¿acaso no has leído la ley? ¿Qué es lo que está escrito? Entonces automáticamente él responde con el primer mandamiento, que es amarás a Dios sobre todas las cosas, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le responde, bien has dicho, haz esto y vivirás. Entonces él sale con una pregunta que es como para justificarse, ¿no? Él a su justo parecer, él era justo. Entonces él sale con la pregunta que es, ¿y quién es mi prójimo, Señor? Entonces Jesús le empieza a hablar de la parábola. La parábola empieza con un hombre que va bajando entre camino de Jerusalén a Jericó. Ese camino era peligroso, habían ladrones, era muy peligroso para que él anduviera por ahí, no era correcto andar por ahí. Y vemos cómo él es víctima de los ladrones y lo dejan moribundo allí. Y vemos cómo hay tres reacciones humanas, las cuales la primera, vemos cómo un sacerdote pasa y viéndole lo deja ahí. Siendo un doctor de la ley y aún sabiendo los mandamientos que había dejado Dios sobre amar a tu prójimo como a ti mismo, no lo ayudó. Y vemos cómo pasa un levita. Los levitas no eran sacerdotes, solo simplemente ayudaban en el templo porque no eran descendientes de Aarón. Vemos cómo él pasa, se le acerca y viéndole allí, lo deja tirado. Y vemos como un samaritano que no tenía que haber estado ahí en esos momentos, ya que primero se exponía al peligro del camino. Y segundo, se exponía a que los judíos le hicieran algún atentado o cosas así, porque ya sabemos las confrontaciones que habían entre los samaritanos y los judíos. Entonces él no debía andar por ahí. Vemos cómo, vemos cómo él le presta auxilio, contribuyendo con su misericordia a él, en su misericordia va y lo ayuda, sin importar quién fuera. Él sí aplicó el mandamiento que decía, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y vemos cómo lo ayuda. Se lo lleva a un lugar donde le dice al hombre, lo deja ahí, y le dice al hombre, si él gasta más, cuando yo venga te lo voy a pagar. Le dejó 2 denarios, es decir, en ese tiempo 2 días de trabajo. El hombre fue misericordioso con él, sin importarle quién fuera. Y primero no tuvo prejuicios al hombre, porque los otros tuvieron tal vez un prejuicio de que tal vez él se lo merece o él es un mismo ladrón. Y vemos cómo para los fariseos y la aristocracia judía, los prójimos solamente era el justo y no el pecador. El pecador eran enemigos para ellos. Los pecadores venían desde publicanos, prostitutas, ladrones y hasta samaritanos. Entonces eran enemigos de ellos porque ellos se basaban en los salmos de David, que en el Salmo 139, verso 21 y 22, habla de cómo David odia a los enemigos de Jehová. Entonces ellos se refugiaban en esos versículos de odiar a los pecadores. Y olvidaban completamente el segundo mandamiento más importante. Y lo que se aplica el día de hoy en nuestras vidas es que nuestro prójimo no es solamente el justo,
Nuestro prójimo es cada persona que pasa por nuestro lado, nuestro vecino, hasta el que nos cae mal, o nuestro compañero de clase, nuestro compañero de trabajo, cualquier persona es nuestro prójimo. Desde la persona más justa hasta un marihuanero, hasta una prostituta, un ladrón o no sé, en fin. Lo que nos quiere enseñar es de que nosotros debemos ser misericordiosos con cada persona, así como Jesucristo fue misericordioso con nosotros. Y ya sabemos hacerlo, ya tenemos cómo hacerlo, ya sabemos qué hacer y es hora de accionar. Si nosotros no accionamos y esta reflexión no nos sirve para nada, esta cuarentena, salimos igual, el momento que Dios nos permitió para estar y reflexionar sobre las cosas que hemos hecho mal no van a servir de nada. Santiago 14:17, 4:17, perdón, dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Y si nosotros, aún sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, nos va a ser contado por pecado. Eso era lo que les quería decir. Muchas gracias.